Atención españoles. Lo que estáis a punto de descubrir es tan escandaloso, tan indignante y tan repugnante que os va a hervir la sangre. Este no es un simple rumor, no es una teoría de la conspiración. Es una realidad que el gobierno quiere enterrar. Pedro Sánchez y Begoña Gómez han construido su poder sobre una montaña de mentiras, chantajes y escándalos sexuales, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Hoy, por primera vez, sacamos a la luz la historia prohibida de la pareja más oscura de la política española. Una historia de negocios sucios, saunas escandalosas, prostitución VIP, contactos con criminales y pactos de poder que van más allá de lo imaginable. Agarraos fuerte. Porque lo que vais a ver aquí no lo encontraréis en los telediarios manipulados, no lo veréis en la prensa vendida a la propaganda socialista. Esto es información real. Filtraciones, investigaciones y testimonios que nos revelan el pasado más sombrío de Pedro Sánchez y su esposa, una pareja forjada entre la corrupción, los escándalos y la manipulación. Pedro Sánchez, el líder impoluto que se presenta como el salvador de España, no es más que un gigoló reciclado, un impostor que ha trepado por la política gracias a favores y contactos en los círculos más sórdidos del poder. Y su esposa, Begoña Gómez, tampoco es ninguna santa, sino una mujer con un pasado que el PSOE ha hecho todo lo posible por borrar de la historia. Pero hoy, sacamos toda la basura a la luz para que el pueblo español sepa quién nos gobierna realmente. El periodista Julio Ariza ha sido el primero en levantar la alfombra y destapar toda la inmundicia que los medios comprados por Moncloa intentan ocultar. La historia de Begoña Gómez no empieza en la política, ni en el mundo académico, ni en la filantropía, como nos han querido vender. No. La realidad es otra, mucho más sucia y asquerosa. Begoña Gómez creció y se formó en un ambiente de puticlubs, saunas y negocios turbios. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las pruebas. Su familia no era una familia convencional. Eran los dueños de saunas para homosexuales en varias provincias de España, saunas que no eran simples negocios de bienestar y relajación, sino auténticos centros de prostitución encubierta y escenarios de las extorsiones más escandalosas de las que jamás se ha hablado en este país. Estas saunas eran el epicentro de una red oscura de chantajes, sobornos y tráfico de influencias. Y lo más increíble, Pedro Sánchez entró en este mundo no como político, sino como cliente y gigoló de lujo. Sí, habéis oído bien. Según los informes y las investigaciones, Pedro Sánchez era un joven ambicioso que se ganaba la vida como acompañante VIP para mujeres adineradas. Un gigoló de lujo que se movía en los círculos de la alta sociedad ofreciendo sus servicios a cambio de favores y contactos. Fue en estos mismos entornos donde conoció a Begoña Gómez, una mujer que ya manejaba las cuentas de los oscuros negocios de su familia. Entonces, ¿qué tipo de relación fue la que unió a Pedro Sánchez y Begoña Gómez? ¿Un amor genuino o un pacto de conveniencia para trepar en la sociedad y en la política? Aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia y escandalosa. Las saunas de la familia Gómez no eran solo centros de encuentro para homosexuales, sino auténticos lugares de poder donde se compraban y vendían secretos, donde políticos, jueces, empresarios y miembros de la élite española acudían en busca de placeres inconfesables. Y donde eran grabados y chantajeados después. El comisario Villarejo, famoso por sus archivos de espionaje y sus grabaciones a la cúpula del poder, confirmó en 2020 que estas saunas eran utilizadas por los servicios de inteligencia para chantajear a políticos y empresarios. Y aquí viene lo más grave. Porque en el centro de esta trama de chantajes y extorsiones estaba la familia de Begoña Gómez y su suegro, Sabiniano Gómez. Ellos se encargaban de mantener el negocio, de gestionar la clientela VIP y de mover los hilos en las sombras. Y ahora os preguntamos, ¿cómo es posible que nadie haya hablado de esto? ¿Cómo es posible que la prensa se haya callado ante semejante escándalo? La respuesta es sencilla, porque Pedro Sánchez ha comprado el silencio de los medios con dinero público. Con estos contactos, con esta red de favores oscuros y con la complicidad de personas poderosas que sabían demasiado, Pedro Sánchez pasó de ser un don nadie a estar en la Moncloa en tiempo récord. Su relación con Begoña Gómez fue clave para su ascenso, porque la familia Gómez tenía el poder de chantajear a quien hiciera falta, de tapar escándalos y de mover influencias para que su yerno se convirtiera en el elegido del PSOE. Parece una película de mafia,
Pero es la realidad. Pedro Sánchez y Begoña Gómez no son una pareja normal, son una pareja construida en la corrupción, el chantaje y la manipulación. Mientras tanto, el pueblo español sigue sufriendo las consecuencias de su gobierno nefasto, de su ruina económica y de sus políticas destructivas. Es evidente que hay demasiados intereses en juego. Los medios de comunicación están untados hasta el cuello por el gobierno, y por eso evitan hablar del pasado de Begoña Gómez. Cualquier otro político, con un pasado así de oscuro, ya habría sido obligado a dimitir. Pero Pedro Sánchez sigue en la Moncloa, blindado por su red de contactos y protegido por el silencio de la prensa. Pero aquí no nos callamos. Aquí seguiremos informando, seguiremos destapando la verdad, porque España tiene derecho a saber quiénes nos gobiernan y cómo llegaron al poder. Esta historia no termina aquí. En la segunda parte de este informe, vamos a destapar cómo este oscuro pasado sigue influyendo en las decisiones de gobierno de Pedro Sánchez, cómo los chantajes y los favores siguen moviendo los hilos del poder, y cómo Begoña Gómez se ha convertido en la mujer más peligrosa de España. Estad atentos. Porque lo peor está por venir. Si pensabas que lo que revelamos en la primera parte era fuerte, agárrate, porque lo que viene ahora es todavía más turbio, más sucio y más impactante. Lo que vais a descubrir es la confirmación absoluta de que España está gobernada por una pareja que ha escalado en el poder utilizando las artimañas más asquerosas que se puedan imaginar. Begoña Gómez no es la esposa intachable del presidente, no es una mujer de negocios respetable, no es una académica ejemplar. Es una pieza clave en una maquinaria de corrupción, tráfico de influencias y chantajes que ha llevado a Pedro Sánchez a vender España al mejor postor. Mientras tanto, el pueblo español sufre las consecuencias, precios disparados, ocupaciones descontroladas, impuestos asfixiantes, inseguridad en aumento. Y todo para que esta gentuza siga viviendo a cuerpo de rey con dinero público. ¿Crees que Pedro Sánchez llegó al poder porque es un líder brillante? Nada más lejos de la realidad. Su ascenso fue meticulosamente diseñado por una red de poder que utilizó la información más comprometida para presionar, chantajear y manipular a quienes podían allanarle el camino. ¿Y quién tenía acceso a esa información sucia? ¿Quién estaba conectada con los círculos más oscuros de la política y los negocios turbios? Begoña Gómez. No nos equivoquemos, Pedro Sánchez no es más que un peón de un juego mucho más grande, un títere que solo llegó a la cima porque era el candidato perfecto para controlar a la sombra. Lo eligieron porque sabían que tenía trapos sucios y que siempre respondería a los intereses de quienes lo pusieron ahí. El relato oficial dice que Begoña Gómez es una experta en desarrollo sostenible y captación de fondos. Mentira podrida. Su verdadero negocio ha sido moverse en las sombras, aprovechando su red de contactos de la época de las saunas familiares, y metiendo mano en contratos públicos a dedo. ¿Cómo es posible que una mujer sin formación académica sólida haya conseguido un cargo tan alto en una universidad de élite? ¿Por qué recibió contratos millonarios sin pasar por procesos de selección transparentes? ¿Cómo logró controlar fondos europeos sin ningún tipo de justificación? Simple, porque era la esposa del presidente y porque todo estaba amañado desde el principio. Los documentos lo prueban, contratos adjudicados con descaro, licitaciones opacas, dinero público movido sin control. Todo un esquema de enriquecimiento ilícito con los impuestos de los españoles. Pero esto no es lo peor. Lo peor está por venir. ¿Sabías que Begoña Gómez ha viajado con aviones oficiales a países donde casualmente han terminado adjudicándose contratos millonarios a empresas afines al PSOE? ¿Sabías que ha tenido reuniones a puerta cerrada con empresarios y políticos extranjeros para negociar fondos europeos como si fueran de su propiedad? ¿Sabías que su nombre aparece vinculado a redes de tráfico de influencias que conectan con oligarcas y grupos de poder globalista? Todo esto no es coincidencia. Estamos hablando de una mujer que maneja el poder en la sombra, que usa su posición como esposa del presidente para llenar sus bolsillos y los de su círculo más cercano. Y mientras su esposa se enriquece a costa del erario público, ¿qué hace Pedro Sánchez? Simple, destruir España para pagar los favores que lo mantienen en el poder. Ha vendido nuestra soberanía a Bruselas y ha convertido España en una marioneta de la Unión Europea. Ha pactado con separatistas y terroristas para mantenerse en el poder a toda costa.
Ha destruido la economía con impuestos abusivos mientras su familia disfruta de privilegios sin límites. Ha convertido el país en un nido de ocupas, delincuentes y parásitos que viven del esfuerzo de los españoles honrados. Lo que estamos viendo con Begoña Gómez y Pedro Sánchez no es solo corrupción, es un atraco a mano armada a los españoles. No es solo que se estén llenando los bolsillos con dinero público. Es que están arruinando el futuro del país entero. ¿Cuánto más vamos a permitir que nos roben? ¿Cuánto más vamos a tolerar que destruyan nuestra nación para proteger sus negocios sucios? ¿Cuánto más vamos a seguir callados mientras nos tratan como idiotas? Este gobierno no tiene legitimidad, no tiene honor y no tiene vergüenza. España merece un cambio radical ya. La prensa comprada intentará silenciar estas revelaciones. Los medios controlados por Moncloa harán lo imposible por desviar la atención. El PSOE y sus aliados seguirán mintiendo, manipulando y escondiendo la verdad. Pero aquí no nos callamos. España necesita saber la verdad, España necesita despertar y España necesita reaccionar. Es hora de exigir justicia. Es hora de desenmascarar al gobierno más corrupto de nuestra historia. No nos van a engañar más. Compártelo, difúndelo, que todo España se entere. La resistencia está en marcha. Vamos a recuperar nuestro país.